Buen día, mi nombre es Jiménez Martínez Hans, pues vamos a explicar la interpretación de gasometrías arteriales, un tema importantísimo sobre las alteraciones ácido-base. Y bueno, claramente para entender esto ya tenemos que tener algunas bases sobre fisiología y bioquímica. Y bueno, yo me apoyé de este manual que es de ácido base del doctor Jesús Salvador. Está muy bueno, donde saqué información para poder explicarles a mi manera esta interpretación, ¿no? Pero bueno, vamos al grano. Vamos a empezar primeramente con lo básico, ¿no? ¿Qué es esto del pH, ¿no? Porque a partir de aquí nosotros vamos a poder interpretarlo, ¿no? Según las concentraciones de hidrogeniones a las que esté el cuerpo. Así es, entonces, bueno, ¿qué es el pH? Simplemente es decir que es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. ¿A qué nos referimos con eso? Pues como lo vengo yo diciendo, a las concentraciones que se encuentra el plasma sanguíneo. Es decir, nosotros tenemos protones, o también llamados hidrogeniones, que se encuentran ahí en la sangre. Es la que nos está dando esta acidez o alcalinidad en nuestro pH sanguíneo, ¿no? Aquí también tenemos una tabla que ya sabemos, una tabla de pH del 0 a 14. El 7 siempre va a ser el punto neutro. De 7 hacia arriba, del 7 a 14, pues nos referimos a una marea alcalina, y de 7 hacia abajo una marea ácida, ¿no? Pero bueno, ya continuando con esa parte, nosotros cuando tenemos una menor concentración de hidrogeniones, así es, y justamente como nos lo dice este logaritmo negativo de la concentración, nos dice que es inversamente proporcional a este pH. ¿Por qué? Porque entre menos concentraciones de hidrogeniones o protones tengamos en la sangre, nuestro pH va a ser más alcalino, ¿sí? Por eso es que es inversamente proporcional. Menos concentración, más pH, y más pH significa estar en un ambiente alcalino. Ahora, dicho esto, sería lo contrario a cuando hablamos de una acidosis, donde tenemos mayor concentración de protones y hidrogeniones, y esto es inversamente proporcional a tener menos pH, y menos pH hace referencia a estar en una marea ácida. Pero ahora, ¿por qué empezamos a utilizar este concepto? Pues simplemente porque en 1909 un médico llamado Soren, pues utilizó justamente por primera vez esto, porque anteriormente, como lo estoy señalando aquí, para nosotros poder interpretar este pH, así lo medían, 0.000004 nanomoles por litro. Pero una vez que se utilizó por primera vez esta fórmula, que es justamente la definición del pH, pues logramos obtener lo que es aproximadamente el pH normal que manejamos, ¿no? Sabemos que es de 7.35 a 7.45, ¿no? Aquí esto es pues el punto neutro, ¿no? Por eso es que a partir de ese momento de 1909 empezamos a utilizar esto, porque nos daba el pH, ¿no? 7.4, que es lo que manejamos actualmente, ¿no? Y no esto. Ahora, ¿por qué es importante mantener un pH entre 7.35 y 7.45? Porque entre esos niveles o ese rango o ese valor normal funcionan nuestras células. Dentro de nuestras células sabemos que tienen un metabolismo que es una glucólisis, un ciclo de Krebs, una fosforilación oxidativa, que funcionan a través de enzimas, ¿no? Y que al final de estas nos dan ATP, que es la energía que requiere la célula para funcionar. Pero si se pierden estos rangos, si subimos o bajamos, nos volvemos ácidos o alcalinos, se pierde esta actividad catalítica. Estas enzimas dejan de funcionar, estas proteínas ya no funcionan, y entonces se viene abajo el metabolismo de la célula y muere. Por eso es importantísimo mantener el pH dentro del organismo entre ese rango, ¿no?, que estamos mencionando. Ahora, si en este caso, que es lo más común, que tengamos pues patologías que nos lleven a una acidez, pues debe haber sistemas, en este caso llamados buffer, amortiguadores o tampones, donde nos pretenden neutralizar justamente esta mayor concentración de hidrogeniones. La va a compensar, que sería lo correcto. ¿Quiénes son esos dos sistemas? Un nivel pulmonar y un nivel del parénquima renal, ¿no? En este caso en la nefrona. Pero vamos a explicar esto, cómo funciona. Entonces, primero, como lo vemos a nivel pulmonar, nosotros para bajar esa marea ácida de muchos hidrogeniones lo hacemos a través de la exhalación de dióxido de carbono, pero vamos hacia eso. Primero hay un efecto Haldane que llamamos en bioquímica, cuando hay un desplazamiento del dióxido de carbono que viene pegada a la hemoglobina. En este caso, dióxido de carbono, llamado carbamino cuando se une a la hemoglobina, o que está unida al protón, HHB, como se ve ahí, hemoglobina unida al protón o hidrogenión. Y esta va a ser desplazada. Es decir, ¿por qué? Pues porque el oxígeno tiene más afinidad de unirse a la hemoglobina que el CO2, por eso la desplaza.
y entonces se liberan protones o dióxido de carbono, que es lo que vamos pues a exhalar, ¿no? En este caso dióxido de carbono es el que se va hacia la atmósfera, ¿no? Y en este caso si fuera, como está en el ejemplo aquí, un protón, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que se va a unir con el bicarbonato que se encuentra ahí, dentro de este parénquima pulmonar, y a través de una anhidrasa carbónica, que es una enzima que se encuentra ahí, vamos a formar ácido carbónico y esta se va a disociar. ¿Por qué? Porque es un ácido débil. Y vamos a obtener dos productos, dióxido de carbono y agua. Dióxido de carbono que es el que vamos a exhalar a través de los alvéolos, ¿no? Y que al mismo tiempo vamos a meter, ¿no? en esas ventilaciones que se va a unir a la hemoglobina este oxígeno. Pero también el agua, y este es el vapor de agua. De hecho, esto en evidencia se pone cuando nosotros ponemos un espejo cerca de nuestra nariz para ver si la persona está respirando, y se ve como el vidrio que recubre ese espejo pues está como empañando, ¿no? Y eso quiere decir que estamos exhalando pues vapor de agua, y que viene de esta reacción química de la anhidrasa carbónica por tratar de pues eliminar estos hidrogeniones en forma de CO2. Ahora, ¿qué pasa? Que esta hemoglobina pues lleva el oxígeno, que es una sangre arterial ligeramente alcalina y que va a llegar a los tejidos, ¿no? En este caso, como lo pone esta imagen, capilares extrapulmonares, y que va a ser liberada hacia la célula, ¿no? Y donde va la célula a utilizar ese oxígeno para su respiración celular. ¿Ok? ¿Cómo ocurre esto? También en algo que llamamos en bioquímica por un efecto Bohr, que pues facilita justamente la oxigenación de tejidos. ¿Cómo lo hace? Pues cuando tenemos muchos hidrogeniones que vienen justamente de este metabolismo, pues sabemos que estos hidrogeniones nos hacen una marea más ácida, ¿no? Y al tener una marea ácida hace que se libere el oxígeno, ¿sí? Ese es el efecto Bohr. Hay más características, pero les doy el más importante. Así que cuando se libera el oxígeno, este protón, al hacerlo liberar porque está ácido, se une también este protón a la hemoglobina o dióxido de carbono y regresa al pulmón para otra vez pues realizar la hematosis, ¿no? Liberarse este protón o dióxido de carbono y sacarlo a la atmósfera o pasar por esa reacción química, ¿no? Pero ahora, este oxígeno que es utilizado por la respiración celular, ya saben, este oxígeno pues lo necesita la mitocondria para nosotros poder realizar eso, ¿no? De obtener energía a través de la glucólisis, ciclo de Krebs y finalmente la fosforilación oxidativa. Y al final de de todas estas rutas metabólicas bioquímicas que mencioné, ¿cuál va a ser el resultado que vamos a obtener? Pues agua, dióxido de carbono, que van a ser como los productos de desecho, por así decirlo, y ATP, que es la energía que va a utilizar la célula finalmente, ¿no? Pero este dióxido de carbono, pues como es un desecho, vamos a decirlo así, se va a ir a los capilares extrapulmonares, donde va a estar ahí y se va a unir con el agua, ¿no? Agua que está en el plasma sanguíneo y que otra vez nuevamente a través de la anhidrasa carbónica que se encuentra en esos tejidos vamos a poder formar ácido carbónico, y este ácido carbónico se va a disociar en bicarbonato y protones o hidrogeniones. Bicarbonato que es el que mencionábamos aquí, o sea, de los tejidos se fue hasta acá. Y es el que también está manteniendo a flote ese pH de 7.35 y 7.45, neutralizando pues los protones. Protones que después, pues ya les expliqué, se unen a la hemoglobina para regresar al pulmón, ¿no? ¿Y esto por qué es importante? Porque si nosotros tenemos el paciente que está teniendo muchísimas concentraciones de hidrogeniones, para poder nosotros bajar esa acidez que el cuerpo está teniendo de esa persona, pues lo hacemos a través de esta reacción de anhidrasa carbónica. ¿Cómo bajamos los hidrogeniones? Sacando más dióxido de carbono. Es decir, si el paciente está teniendo acidez en su cuerpo, se está volviendo más ácido, pues va a hiperventilar, va a sacar más dióxido de carbono, porque si bajamos el dióxido de carbono, también bajamos los protones, ¿sí? Y todo por esta reacción de la anhidrasa carbónica. Y de hecho, esta es la fórmula, ¿no? Si tenemos muchos hidrogeniones, muchos protones dentro del organismo, a través, pues ya saben, de esta anhidrasa carbónica vamos a poder sacar mucho dióxido de carbono, ¿sí? Es decir, por eso los pacientes que son pues diabéticos tienen algo muy característico, que es una taquipnea que le llamamos en la exploración física, que se observa, que es la respiración de Kussmaul. Es decir, los pacientes están con una acidosis metabólica, su cuerpo se está llenando de hidrogeniones y protones, que eso puede alterar nuestra homeostasis y puede alterar todo esto, que su energía, ¿no?, que necesita obtener. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Hiperventilar, porque hay muchos hidrogeniones, hiperventila, saca mucho dióxido de carbono y baja los protones. Y entonces eso es un sistema de compensación. El sistema buffer, en este caso el pulmón, está tratando de bajar estos hidrogeniones a través de una hiperventilación, eliminando dióxido de carbono.
Por eso es importantísimo entender este sistema buffer a nivel pulmonar. Pero ¿qué ocurre a nivel renal? En este caso, a nivel del túbulo contorneado proximal y túbulo colector, pues algo similar. Nosotros sabemos que tenemos pues nuestra arteriola, aferente, y donde nuestra sangre pues está filtrando, ¿no? A través de nuestro glomérulo, ¿no? Donde ahí tenemos pues endotelio fenestrado que deja pasar sustancias que ya no utilizamos, ¿no? O de menor peso molecular, en este caso menor a 20 kilodaltons, pues todavía pueden pasar, ¿no? Mayor ya no. Y el ejemplo de estos son la urea, creatinina, ácido úrico, que sí pueden pasar, ¿no? Porque son de menor peso molecular. Y también pasan moléculas, en este caso, que se filtran, como el bicarbonato y los hidrogeniones o protones, ¿no? Y que de hecho, ya una vez que se filtran, que esto a nivel de la luz tubular de la nefrona se llama ultrafiltrado, ¿no? Que es lo que filtraron literalmente de la sangre, ¿no? Y que con ello, les digo, llega bicarbonato y hidrogeniones, pero que al unirse a través igual de la anhidrasa carbónica, vamos a formar ácido carbónico y este se disocia en agua y dióxido de carbono. Sabemos que este es un gas, pasa fácilmente a través de difusión simple, y el agua a través de difusión facilitada por acuapurinas, y logran entrar entonces justamente a las células tubulares renales, ¿no? Donde aquí también tenemos anhidrasa carbónica, y que al unirse estos dos vamos a formar nuevamente ácido carbónico, donde el bicarbonato se va a reabsorber a través de transportadores para entrar al plasma peritubular, es decir, donde están todas las arterias, ¿no? Los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces logramos formar bicarbonato a partir de esta anhidrasa carbónica, que se formó a través de pues de esta agua y de este dióxido de carbono que venían de este ultrafiltrado. Pero no solamente eso, o sea, también lo podemos reabsorber a través de transportadores como este, que es un antiportador, donde sacamos hidrogeniones, por ejemplo, que se formaron de aquí, y metemos bicarbonato, y donde tenemos también transportadores a nivel vasolateral, donde permiten la entrada de la célula tubular hacia donde están los vasos sanguíneos, ¿no? Donde tenemos el plasma peritubular para darle esa característica de 7.35 a 7.45, ¿no? Y también para poder neutralizar, en este caso, si el paciente estuviera en una marea ácida, ¿no? Se estuviera acidificando toda su sangre, ¿no? Espero con eso me haya explicado perfectamente, porque vamos a otra parte, ¿no? Justamente yo les mencionaba esto, que, o sea, lo vemos tanto en la parte renal como pulmonar, que le llamamos modelo de Henderson-Hasselbalch. ¿Qué nos habla esto? Simplemente es lo mismo que veamos hidrogeniones que pasan ya sea a nivel pulmonar o renal, como lo pongo aquí, que tenemos una anhidrasa carbónica que nos permite formar de hidrogeniones a dióxido de carbono, en este caso a nivel pulmonar, ¿sí? Entonces nosotros si hiperventilamos, estamos sacando mucho de dióxido de carbono porque hay muchos hidrogeniones, logramos bajar estos protones dentro del organismo, y entonces logramos esa homeostasis entre 7.35 y 7.45. Por eso yo lo menciono aquí, ¿no? Cuando hay una hipoventilación, es decir, el paciente ya no está sacando tanto dióxido de carbono, se está acumulando. Y si se acumula ese dióxido de carbono, tenemos mayor formación de hidrogeniones dentro del organismo, es decir, se adifica, ¿no? Pero si fuera lo contrario, se hiperventila, está sacando más CO2, baja los protones. ¿Ok? Entonces digamos que esto, como que en este modelo de Henderson-Hasselbalch, el protagonista fueron los hidrogeniones, estos protones, ¿ok? Pero ahora con estos recientes estudios y estos artículos, donde nos guían a un mayor, a un mayor diagnóstico más certero, no solamente se habla de estos hidrogeniones como protagonistas, sino que también podemos tener alteraciones electrolíticas, ya saben, cloro, magnesio, potasio, sodio, ¿no? Que al estar estos alterados también nos pueden provocar una acidosis metabólica. Por eso vienen más estudios de gasométricos, diagnósticos, donde le dan peso a otras cosas y ya no como a los hidrogeniones, ¿no? Por ejemplo, el exceso de base, que esto lo vamos a ver posteriormente también, que es un modelo de Seeger-Anderson. Después viene otro modelo de Emmet y Narins, que es de la brecha aniónica o anion gap, y otro método finalmente que es el de Peter Stewart, que es el método de diferencia de iones fuertes, ¿no? Y con esto pues podemos concluir la primera parte, de esta interpretación de gasometría. Espero haya quedado claro. Hay que tener bases, hay que entender todo esto, porque es lo que va a interpretar una vez que nosotros tenemos una tira de gasometrías. Vamos a entender por qué el paciente pues está hiperventilando, ¿no?
Si está acidótico, está hiperventilando y ya sabemos por qué, ¿no? Está sacando CO2 para bajar hidrogeniones.